life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. La iglesia de San Jerónimo el Real es un templo de estilo gótico tardío característico del centro de la península ibérica en esa época. Se construyó entre 1503 y 1505 por mandato de los reyes católicos en un emplazamiento situado al este de la ciudad y que se conocía como el Prado. Una vez terminado el edificio en beneficio de la Orden de San Jerónimo, el lugar se conoció como el Prado de San Jerónimo. Esta iglesia siempre estuvo muy ligada a la realeza y es que allí tuvieron lugar actos tan importantes como la reunión de las Cortes castellanas en 1510 por orden de Fernando el Católico. Poco más tarde, en 1528, Carlos I convocó de nuevo a las Cortes en el mismo lugar para proclamar a Felipe de Habsburgo, príncipe de Asturias, como heredero y sucesor de los reinos. En el siglo XVI, Felipe II amplió el llamado Cuarto Real, unos aposentos destinados al alojamiento de los monarcas y que sería germen del futuro Palacio del Buen Retiro. Durante el reinado de Felipe IV, el complejo se convirtió en el centro de la vida cortesana. En el templo tuvo lugar la jura como heredero de los reinos de Castilla del malogrado príncipe Baltasar Carlos de Austria. En los siglos posteriores, y especialmente durante la invasión francesa, el templo quedó gravemente dañado. La portada, obra de Ponciano Ponzano, está cubierta por un atrio y tiene un gran arco campanel rematado en la parte superior por el Calvario. A ambos lados se pueden ver los escudos de la Casa Real Española. En el centro hay un gran relieve de la Natividad o Nacimiento de la Virgen. Se accede al recinto a través de un vestíbulo revestido con madera con puertas a cada uno de los lados. Tras atravesar esta pequeña estancia llegamos al interior y nos encontramos con una iglesia de planta de cruz latina de una sola nave central con un pequeño crucero y 5 capillas laterales a cada lado. A finales del siglo XIX se renovó en gran medida y permitió acoger, entre otros eventos, el enlace matrimonial entre el rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg el 31 de mayo de 1906. La última restauración data del siglo XXI a consecuencia de la ampliación del Museo del Prado, que incorpora el claustro de la iglesia como parte de sus instalaciones. La capilla del Duque de la Torre cuenta con modernas esculturas de Dios Padre y los Sagrados Corazones de Jesús y María. Esta estancia debe su nombre al monumento funerario al Duque de la Torre realizado por Mariano Benlliure. La capilla de la Virgen de Covadonga presenta el lienzo de San Francisco en la Porciúncula, obra de Antonio de Pereda en 1664. Vemos también la vidriera del Calvario con el detalle de los ángeles recogiendo en cálices la sangre del Señor crucificado, obra de la Casa Maumellán de Madrid. La talla es anónima y está fechada en el siglo XIX. La Capilla de la Pasión contiene unos frescos del siglo XVII que representan un Vía Crucis, obra realizada por Lorenzo Montero. En ella se localiza la lápida del que sufragó la capilla, el italiano Torelio Castiloglio. Además lo completa una copia de la talla del Cristo de la Victoria de la Serradilla. La capilla de San Blas tiene el lienzo de Alonso Cano titulado San Jerónimo penitente en su retiro, de 1660. También vemos las hermosas puertas con vidrieras de la Virgen y San José con el Niño. Por último hay una pequeña talla de San Blas que da la advocación a esta capilla. La capilla de la Virgen del Pilar cuenta con la escultura funeraria del embajador imperial en Madrid durante el reinado de Felipe II, Hans Kheven-Hüller. También tiene la copia del retablo que realizó Ventura Rodríguez para la Basílica del Pilar en Zaragoza. En el lado derecho del crucero podemos ver una escultura de la Virgen de la Soledad esculpida en teoría por Jerónimo Suñol, un famoso escultor catalán. La talla se realizó en algún momento del siglo XIX.
Aquí se pueden ver dos puertas de estilo plateresco, ambas primorosamente labradas, que comunican con las dependencias conventuales. En una contemplamos los escudos y armas de los Reyes Católicos y en la otra los de la Orden Jerónima. Luego vemos el altar mayor y a la izquierda están el Cristo de las Penas y la Buena Muerte, el retablo de San Jerónimo y el púlpito. En el altar mayor destaca el gran lienzo de la Última Comunión de San Jerónimo, obra de Rafael Tegeo. El artista lo pintó en 1829 por encargo del rey Fernando VII. Se considera que es el lienzo de mayor tamaño que hay expuesto en Madrid. Un escudo real sujetado por figuras angelicales sirve de remate a la pintura, mientras que en los flancos se sitúan dos esculturas de monjes. Desde el crucero se puede ver perfectamente el trabajo de las bóvedas de crucería de marcado estilo gótico flamígero o isabelinas. Al fondo se ve el coro bajo isabelino con su bella balaustrada, que seguramente sea original de la iglesia, es decir, del siglo XVI, y en ambos laterales se ven las falsas tribunas. Las lámparas proceden de la Basílica San Francisco el Grande, también en Madrid. De nuevo en el crucero podemos ver el retablo de San Jerónimo, que antes de la última reforma estuvo situado en el altar mayor. Lo realizó el pintor José Méndez en el siglo XIX por mandato de Francisco de Asís Borbón. Es de estilo romántico aunque imitando modelos góticos. También veremos la talla del Cristo de las Penas y la Buena Muerte, una obra magnífica de Juan Pascual de Mena del siglo XVIII. Procede del derribado templo de Santa Cruz, situado en la calle de Atocha, y está enmarcado por un retablo neogótico. El púlpito del templo se encuentra situado en el lado del Evangelio. Es una bella obra artesanal hecha en madera y está fechada en algún momento del siglo XIX. Las rejerías de forja artística que cerraban las capillas laterales desaparecieron durante los siglos, al igual que los retablos, pinturas, estatuas y sepulcros que custodiaban dentro de estas. Todo el edificio queda cubierto gracias a una bóveda gótica de crucería formada por terceletes, es decir, cada uno de los nervios o arcos que van desde los ángulos de apoyo hasta las claves secundarias. Este es uno de los pocos elementos góticos que quedan en la actualidad. El órgano que se ve en la actualidad es una obra de 1906 realizada por Ricardo Rodríguez con motivo de la ceremonia de la boda del rey Alfonso XIII. La Capilla de la Inmaculada presenta un precioso lienzo de Pereda con el tema de la Virgen Inmaculada. También se ve una vidriera francesa con el tema de San Fernando y una escultura de la Inmaculada instalada en un altar neogótico. La capilla de San Antonio cuenta con el lienzo de la Huida a Egipto, obra de José Moreno y fechada en 1670. También hay unas tallas de San Antonio del siglo XVIII y otras más pequeñas que representan a San Roque y a San Nicolás. La capilla de la Virgen de Guadalupe destaca especialmente por el cuadro de Carreño de Miranda, que representa a Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, una obra de 1674. También se puede ver un retablo de la Virgen de Guadalupe. La capilla de la Virgen del Carmen tiene un curioso grupo escultórico de las ánimas del purgatorio, así como una talla de la Virgen que da nombre a la capilla que contemplamos.
La capilla de la Virgen de Guadalupe extremeña contiene el cuadro de la Adoración a los Pastores de Francisco Ricci, fechado en 1674, así como una pila bautismal y una pequeña imagen, talla original de los antiguos jerónimos que se salvó del saqueo francés.